700 páginas, 15 años de trabajo. Sí. 15 años te ha llevado, ¿no? Sí, empecé en 2009 con la historia de mi abuelo que me contaba sobre la guerra y sobre el pueblo. En realidad yo nunca quise contar toda la guerra. Esto fue un resultado de que las editoriales me dijeran que no constantemente y de reescribir una y otra vez el grueso. Pero sí, 15 años en total. Las editoriales te decían que no. Sí. Hasta hace un año, A la lista de los editores. Sí. Eso le pasó a Proust con En busca del tiempo perdido, le pasó a García Márquez, a García Márquez Sí. con 100 años de soledad, le pasó a Saramago. Lo recuerdo, sí, sí. O sea que Que lo metió en el cajón apúntate Claraboya, en ¿no? la lista de autores con libros rechazados, que luego se convierten, ¿sabes, Fernando? Ayer fue el libro más vendido en todas las librerías de España. Fíjate, es un exitazo. Porque es que además el hecho de que lo rechazasen también te sirvió, decías, para reescribir una y otra vez. Claro, sí. Y poder tomarte tiempo. Luego tuviste que pedir una beca. Luego te preguntaré por lo de la beca y todo esto, porque también me pero parece si no, interesante. Pero Si no, habría sido otra cosa. El libro habría sido algo mucho más pequeño y fue el hecho de que me dijeran que no lo que hacía que yo cada año y medio lo volviera a registrar y lo volviera a reescribir. Sí, sí. Y ahora doy gracias, pero bueno, si me llegan a decir hace 15 años que voy a tardar 15, pues me dedico a otra cosa, supongo. Porque tú ya te dedicabas a otras cosas Sí, aparte de, sí. de escribir. Soy traductor. ¿Era traductor? ¿De qué idiomas? De alemán y francés. ¿Y cómo llega un chico de Jaén, de Quesada, a ser traductor de Pues- alemán y de francés? pues Lo de no- francés se entiende más, pero lo de alemán es difícil. No sabía qué estudiar y dije, bueno, por lo menos esto me va a inculcar algo bonito que usaré luego en mi vida. Y quería árabe. Lo que pasa es que el profesor era muy homófobo y muy machista. Y el primer día, en cuanto entré a clase, lo notamos todos y me cambié a otro idioma. Y dije, bueno, ya que no puedo árabe, otro reto, algo que sea más complicado, y me cogí el alemán. Pero tampoco sentía un gran amor hacia esa lengua. Ahora ya sí. De la primera, siempre un poco como una lengua áspera. Oh, es que es áspera. creo que, además, he leído en alguna entrevista que detallabas, decías, sí, es de estos jóvenes a los que mi padre me decía, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué haces con tu vida? Dice, yo he sido de ellos. Espera, te voy a cambiar el micrófono, Vale. porque creo que va a ser Vale. mucho más cómodo y así te escuchamos. Sí, mi padre sabía que se me daba bien estudiar, entonces él quería que hiciera una oposición y labrarme un futuro más estable. Aparte, él es Como juez o algo así. Sí, no, bueno, como guardia civil, porque él es guardia vale. civil. Sí. Guardia civil. Toda mi familia son olivareros, salvo mi padre, que es guardia civil. Y él decía, tienes que ser guardia. Y yo le decía de pequeño le decía, puedo hacerme guardia, pero yo no quiero jurar bandera. Porque me parecía algo muy rancio. No sé, ya de chiquitillo, no iba conmigo la disciplina esta castrense. Clara, abro también el micro, Clara, por si quieres participar, que también está con la lectura, aunque son, como digo, 700 Sí. páginas, una aproximación amplia, y hemos empezado a hacer relativamente más o menos a la vez. Clara ya era más avanzada, pero hemos empezado hace relativamente poco. Y abro también el micrófono para que puedas intervenir. Una cosa que te quiero preguntar, porque está la dimensión del autor, efectivamente, muchos años de búsqueda, 15 años construyendo esta novela, con reescripciones una y otra vez, ¿En qué momento dices, ya se ha acabado el libro, ya he llegado al final? Nunca se acaba un libro, sobre todo si no tiene un horizonte, ¿no? Si no tiene nadie detrás que te vaya a publicar. En el momento en el que Siruela aparece y en 3 días me hace una oferta. Pero hasta ese momento yo pensaba que debía esperar otros 2 años para volver a reescribirlo, y podría haberlo hecho. Yo cogería la novela y le daría otra vuelta y otra y otra. Esto es como los lienzos, los grandes pintores que dicen que nunca se acaba, ¿no? Que no saben cuándo dar el último brochazo. Pues un poco igual. Fue porque apareció Siruela, también un poco por arte de magia. Y para culminarlo, tuviste que pedir una beca, que es cuando Sí. tomas la decisión ahora ya me voy a dedicar exclusivamente a la literatura, a escribir. En la beca Leonardo de la Fundación BBVA, la verdad es que me ayudó muchísimo, porque me dieron una cantidad que para mí era bastante, y diseñé un viaje por toda la península para ir a todos aquellos lugares a los que ya habían ido previamente los personajes. Entonces eso me permitió darle una pátina de verosimilitud a los episodios narrados, y eso fue para mí lo más importante. Para mí el libro te enseñará la guerra, te hará pensar sobre ella, pero para mí lo más importante es que es un viaje y tiene tintes antropológicos, ¿no? O costumbristas. Y eso fue gracias al viaje de la beca Leonardo.
Y es un viaje, no es por las grandes capitales, es por caminos, es Sí. por aldeas. También aparecen algunas grandes capitales, pero de las grandes capitales pues no aparecen los monumentos ni los No, museos. no. Bueno, el Prado aparece de vez en cuando porque están sacando Sí. obras de arte. Y luego siempre lo que es curioso es como la cantidad de coincidencias que aparecen en el libro y cómo se van encontrando los grandes fotógrafos, con los grandes escritores, con los Sí. filósofos. Todo Dios que pasó por la guerra civil española tiene un lugar en este libro. Es que fue una construcción muy elíptica, porque si construyes un libro durante tantos años, al final no lo haces de forma lineal. O sea, estás fortaleciendo el prólogo y el epílogo al mismo tiempo. Y eso me permitió hacer una elipsis y decir, todos los personajes, aunque sean secundarios que salen en la primera parte, los voy a retomar en la última, ¿no? Y investigar dónde estuvo Endro Friedman y Gerda Taro, ¿no? Los que formaban Robert Capa. Pues en tal lugar, pues aquí voy a poner también a mis personajes. Ese periodo, es que 15 años son muchos. Que se dice que son 6 letras, pero son mucho tiempo para organizar y poder hacer un andamiaje sólido si es que el objetivo. ¿Estás preparado para el éxito que supone? Porque es verdad que está siendo un éxito editorial, está siendo un éxito de las críticas también. También está recibiendo algunas críticas sobre la aproximación a la historia con una cierta distancia. Sí, que yo no coincido en eso. Podemos hablar ahora sobre esa supuesta equidistancia que no lo comparto. Pero, ¿qué es el éxito? Tampoco el éxito de un escritor es relativo, porque no me paran por la calle ni nada parecido, ¿no? De momento. De momento. Te van a hacer hasta propuestas de matrimonio, prepárate. Bueno, tengo una reunión hoy que no puedo decir con quién, pero son como un director de cine. ¿Para muy el matrimonio? importante. No, para Ah. la versión al cine. Quieren llevarla al ¿sí? cine. Bueno, ayer hablé de eso con otra persona que sabe mucho de imagen y que tiene mucho poder y hablamos. Es que sería maravilloso, pero Sí, desde que está luego sobre no la cine, mesa. sería más bien serie Sí, y que se prepare quien la aborde, ya. porque le va a costar Dios y ayuda. Lo sé. Tiene que Por- ser alguien muy ambicioso. Tiene que ser alguien muy ambicioso que sea capaz de cambiar los días por las noches por Sí. los días y, y encontrar tantos detalles. Porque tú has tenido que leer mucho Sí, para este libro, muchísimo. porque es que está el pensamiento de nuestros mejores autores españoles, pero no solo españoles, lo que se estaba pensando en ese momento y lo que estaba circulando por Europa, porque habla de España, pero España está inmersa en un movimiento Y fue el que se primer- estaba dando sí, en Europa y que fue la avanzadilla y fue el ensayo de la y segunda. todo eso queda claro, pero desde las perspectivas individuales de seres humanos, hombres y mujeres que están sufriendo. Esa era la intención, hacer de personajes anónimos, de héroes anónimos, hacer un retrato universal, ¿no? Y sí, leí mucho. Además, yo no soy muy militante. Soy progresista, soy de izquierdas, pero no milito en ningún partido, ni es una persona... Cuando hablo de un tema, me gusta primero hablarlo desde el punto de vista filosófico, sociológico, artístico y luego el político. Entonces, me ha costado mucho trabajo. Yo además no tenía ni idea de la guerra, porque no la enseñan. No nos la enseñan, en mi familia tampoco hablaron sobre ella y tuve que investigarla desde cero. Pero me leí durante 2 años casi bueno, no todo lo escrito, pero lo más importante escrito sobre la guerra, para ver cómo otros escritores como Delibes o Max Aub o Ana María Matute o Rodoreda habían plasmado el conflicto. Eso me ayudó muchísimo. Por eso una novela es coral y yo tengo esas voces internas de estos escritores muy presentes durante el proceso de escritura. Decías, me da miedo la gente dogmática. Sí. Y quizá en eso tiene que ver... No estás de acuerdo en el análisis, porque sí ha habido algunas personas que decían la belleza es extraordinaria, pero al meter el capítulo del realismo mágico Sí. se tiende no a dulcificar, pero a presentar una guerra tan cruenta y la mirada salvaje de la dictadura, de la represión. ¿No estás de acuerdo en que sea equidistante, decías? No. No, por Dios. Por un lado, la parte del realismo mágico produce el mismo efecto, ojalá lo produzca, que el de Guernica, por ejemplo. Uno ve Guernica y recuerda todas las voces rotas de la guerra. No hace falta que sea un realismo puro. De hecho, funcionamos con metáforas, con alegorías. Saramago lo hacía, ¿no? En sus novelas. Cualquier novela suya partía de una alegoría. Eso se le queda más a la retina del lector.
Es un instrumento para que el otro se conciencie y aprenda y haga memoria. Sobre la equidistancia, no soy equidistante, por Dios, pero si muere toda la familia... Bueno, en el prólogo lo digo. No, en el prólogo lo digo, que mueren todos menos uno. Bueno, ya, pero no tienes que adelantar mucho. Lo único que digo es que los mayores estragos son producidos por el fascismo. Y yo me mojo como narrador, creo. Que tampoco hay una visión. No seamos simples y no simplifiquemos. Claro que hubo venganza y odio y rencilla en los dos bandos. Sí. Y claro que hubo gente buena en los dos. Uno defendiendo una ideología horrible y otro defendiendo la legalidad. Y eso queda claro, la legalidad es la legalidad. Ahora, dentro de lo de la legalidad había algunos matones... ¿Y por qué no pasarlo si no tenemos que tener miedo a reconocer que es el problema? Por eso digo lo dogmático. Es que hay que reconocerlo. Es que nos hacemos un bien de la izquierda, de los progresistas, a aceptarlo. No pasa nada. Yo siempre diferencio entre nivel macro y micro. A nivel macro yo hubiera apoyado a la República sin pestañear. A nivel micro, en cada pueblo, en cada familia, en cada lugar, ahí se cometieron atrocidades por ambos bandos. Y es lo que yo intento reflejar, porque mis personajes, como he dicho, son personajes anónimos. Me interesa ver cómo un campesino, que no es nada político, de repente se le viene encima una barbaridad como la guerra. Pero insisto, no soy equidistante. Me gusta diferenciar entre dos conceptos, ser neutral y objetivo. Yo no soy neutral, odio la neutralidad en ese sentido. Yo no he querido no mojarme y decir ningún bando cometió ninguna atrocidad o los dos cometieron las mismas atrocidades. No, yo lo que intento ha sido ser objetivo. He investigado y lo que he investigado lo he contrastado y lo he plasmado en el papel. Y a veces me ha dolido. Y con un estilo muy propio y con un estilo que llega muy cerca del lector, porque no es que esté mezclando realidad y fantasía, es que estás contando de una manera que de repente el lector lo siente en su oído. Gracias. Y eso es hermosísimo, el estilo literario. Quizás porque me presento mucho como narrador, ¿no? Rompo la cuarta pared y hablo con el lector. Y me han dicho que eso da cierta familiaridad al final a quien lo está leyendo. Sí, eso también te lo quería preguntar, porque era la pregunta precisamente de una oyente. Decía Soto, dice, me vino a la cabeza viendo, dice, ¿por qué decidiste romper esa cuarta pared literaria, dirigirte directamente al lector? No decidí casi nada, no tenía nada previsto, ni el estilo, ni labor narratológica, ni nada. Fue un resultado de ciertas necesidades que me aparecían por el camino. ¿Cómo narro toda una guerra en un solo tomo? Hay muchísimas batallas. O le digo al lector, oye, que la batalla del Ebro te la cuento en un día, o no lo va a entender. Entonces yo tenía que manifestarme. Ahí nace el narrador, para ordenar esa cronología complicada y compleja, ¿no? Y luego sí lo disfruté, porque para escribir yo creo que hay que pasárselo. Yo tengo que pasármelo bien. Si no, 15 años, ¿quién se lo echa? Entonces hablar con Franco, hablar con Unamuno, bajar, hablar con el personaje, regalarles panes de Calatrava porque han tenido hambre, modificar ese... Aparte, mira, hace poco me decían, me han ofrecido muchos cursos de escritura creativa y los pagan bien. Y por ahora no he aceptado ninguno. ¿Por qué? Porque yo iría allí y diría, haz lo que queráis. Es el único consejo, sed libre, no pasa nada, dame el texto con falta, ya lo corregiremos. Yo quiero ver tu fuerza bruta, tu voz bruta, y luego ya la limamos. Es el único consejo que puedo darle yo a los escritores, ¿no? Y es el que yo me permití. No le pasé el grueso a nadie en 15 años. Fui totalmente libre, me lo pasé bien, y luego ya el editor que haga su trabajo. Y dejarte llevar al estilo del realismo mágico, dices, es que es el que me sale natural. Sí, quizás es lo que más consumo también en el arte. La vanguardia me fascinan. Reconocer una realidad que te afecta, o una idea reciente que te afecta, pero descompuesta, como ahora este término que se llama mucho, desconstruida, ¿no? Desconstruirla y volver a ensamblarla, pero con cierto toque onírico. A mí eso me parece precioso. Si es que es lo que decía antes, la parábola toda la vida. Es la alegoría toda la vida. Lo que es curioso es que puede haber personas que digan, es excesivamente neutral, no toma partido, y sin embargo luego lo quieran meter en una escuela y en un estilo determinado. Realismo mágico. No es realismo mágico, es la voluntad del escritor, es por dónde va la imaginación, es la noche y el día, es que todo se sigue y que no sigamos repitiendo banalidades. Es mejor que pensemos un poco más antes de situarla en determinados contextos. Yo voy a leer lo que ayer dijo Unai Sordo
secretario general de Comisiones Obreras, en Twitter. Dice: la península, original, imaginativo, desbordante, construir desde una escritura surrealista y a la vez documentada un retablo costumbrista sobre la guerra civil y España, y que además duela desde el horror más que desde la maldad. Me ha parecido alucinante. Si esto lo dice una persona que sabe que está todos los días en la lucha y en la... yo creo que él no se ha sentido molesto porque efectivamente haya personajes que maten con furor. Yo creo que lo de la a los equidistancia republicanos. lo dicen los lectores que se han leído las primeras 50 páginas solo, por ejemplo. Porque es verdad que el narrador al principio no se moja mucho. El narrador es otro personaje más. Pero tiene que darle también tiempo a que el narrador vaya viendo las atrocidades y que vaya también él pensando qué está ocurriendo. Entonces hay una reflexión en el capítulo 5, cuando hablo de Alfonso XIII, en el que el narrador habla de lo uno, de lo otro, de los dos bandos. Con H, Con uno y H, otro con como H. que Unamuno, eso era un término que Unamuno se inventó, por lo de los unos, que viene muy bien. Ya. Y hay que darle tiempo a la lectura. Yo creo que cualquiera que se lo termine no puede tener esa. Es que es imposible lo que he dicho antes. Mueren todos menos uno. ¿Y de qué manera? Y el prólogo, que es la redención de uno de los personajes, que se va luego a los Alpes a luchar contra el nazismo en Gilead. Es que no tiene sentido. Pero bueno, en este país te juzgan muy pronto algunos y ese es el San Benito que a mí me ¿Y han quién colgado. manda más, Dios o el narrador? Esto es una pregunta que se plantea el libro, ¿eh? No lo sé, yo a veces, ¿no te has preguntado tú nunca, Pilar, si hay Dios o si no, o si hay alguien que mueve nuestros hilos de forma narrativa, tipo Matrix? Yo ya no tengo 34 años ni voy a cumplir 35 mañana, ¿eh? Entonces, Para ¿qué hacerme piensas? esas preguntas. No. No hay nada. No, pero sí me gustó tu pregunta. ¿Dios o el narrador? Y él lo tiene clarísimo. ¿Quién puede matar a Dios? El narrador. El narrador. Sí, en ese sentido tengo yo más poder que él. Pero sí, me parecía curioso que tuvieran los personajes esa diatriba de decir, muy unamuniano, ¿no? De decir, ¿existe el narrador? ¿No? ¿Dios? ¿Sí? ¿No? ¿Los dos? ¿Quién tiene más poder? Porque yo lo pienso a veces. Yo a veces digo, pero estoy, como decía Poe, somos un sueño dentro de un sueño. No sé qué hacemos aquí, ni quiénes somos, ni nada. Sueños de sueños. Sí. Y luego Shakespeare decía que nada, que éramos nada porque éramos sueños de sueños. Y Saramago un día dice, con perdón, de Shakespeare y de los grandes literatos, sueño de sueños, construyendo sueños, es decir, todo. Sí. Y me gusta más que lo de Shakespeare, que quieres que te diga y no. Bueno, a mí también. Me gusta, en todo caso, porque en la huida sobre el dogmatismo hacías algunas reflexiones para tratar de entender también las dificultades para explicar la Guerra Civil Española, porque efectivamente Javier Cercas decía, en términos políticos no hay duda, había buenos y malos. Ahora, si vamos en términos concretos, se produjeron actos bárbaros en ambos bandos, ¿no? Pero decías, la literatura de la Guerra Civil ha caído en esa moralina de los buenos y los malos. Bueno, más que caer... Perdona, menos en el libro que él escribió. Porque él escribió un libro que se llama Héroes de los dos bandos. Bueno, pero estamos hablando con un autor de categoría. Estamos hablando Bueno, con David Duclés y Fernando Berlín, ahora que te enseñe el libro, y escribió ese libro ya hace muchos años, seguramente cuando tenía tu edad. Te agradezco la ¿Cuántos años? generosidad, Pilar, te la agradezco mucho, lo sabes de corazón, pero no hablemos de mi cuerpo hercúleo. Esta manera. No, el cuerpo Tenemos un hercúleo lo hace invitado- todo tuyo, tenemos un hablo de tu invitado libro. con mejor cuerpo todavía. No, Y, por favor. no, pero por eso sí es verdad que a mí me interesa mucho esa aproximación, porque efectivamente en lo que yo escribí, que está tangencialmente relacionado, hablaba de esa España de gente del bando nacional que escondió y protegió a personas del bando republicano, Sí. y aquellos republicanos que escondieron en sus casas Sí, a sí. gente del bando Eso es lo nacional, más que por bonito. encima de la cuestión política Sí, sí. había gente que puso la humanidad. En todos los y pueblos la necesidad pasaba de- eso. En el mío propio era el pan de cada día. Sobre lo de la moralina de los dos bandos, durante 40 años se contó la historia por los vencedores. Luego es lógico que después de la transición los vencidos cuenten la historia y la realidad casi, ¿no? Porque el otro era una fantasía que se crearon los fascistas para mantener el cortijo durante 40 años. Pero sí que vi que había mucho, un color blanco y un color negro, pero me faltaban los grises, mucha literatura. Yo he leído mucho sobre la guerra y siempre era la misma historia. Una persona republicana se va a la guerra, sufre mucho, quema los solos nacionales, vuelvo a casa o me matan y tal, se acabó. Eso se ha repetido mucho, ese esquema. Y yo echaba en falta pues también ver las atrocidades, aunque sean menores y más pequeñas y a nivel
concreto, como decía Cerca, o yo, como yo, a nivel micro, también de la izquierda. Y además es que esas atrocidades le hacen falta al lector de derecha. Yo no quiero contentar solo a un lector, yo quiero contentar a cualquier íbero. Entonces, para ello tienes que reflejar también lo que hemos hecho mal los progresistas. Ibero, en el sentido de que es la península ibérica y no hay España ni Portugal. Bueno, están los lusitanos, pero también están los, ¿cómo llamas a los vascos? Éuskaros. Euskarov. Sí. ¿Y los gallegos? Galegos. Galegos. Sí. Bueno, ¿sabes quién me contagió esta ideología, no? ¿Te suena? Vale, pero no vamos a hablar de ello. Vale. Por cierto, que tenemos aquí hoy, Fernando, otra persona que también escribió sobre algunos buenos y sobre algunos malos. Es que no sé si libro, Mercedes de Pablos. Pero es que no sé si viene de incógnito, pero, pero como es un privilegio también tener una amiga, una persona... Cuidado con los cables, Pilar. Compartimos el micro. Oye, una qué bueno es el banquito. Amiga periodista piano. Que también ha escrito extraordinariamente bien y está de visita también por aquí por la cafetera, pero digo, como está ahí discretamente, no sabía si podía asomarse. Mercedes es periodista, Mercedes es escritora, ha escrito sobre la guerra, sobre la posguerra. Bueno, cuéntalo tú. No, que lo que tuve que hacer de compromiso en el Congreso de los Diputados hace mes y medio, no me dijeron que no pudiera venir a tu programa, Fernando. Es que Mercedes desde hace mes y medio es consejera de Radio Televisión Española y entonces, bueno, pues efectivamente por eso nos examinaron aquí todos los parlamentarios y a mí nadie me dijo que no pudiera. Yo sabes que en todo caso, cautela máxima, esta es tu casa, tú sabes que ya la conoces, ya me conoces, nos conocemos hace algunos años gracias a Pilar del Río, pero por si acaso... Pues yo te lo agradezco porque me estaba mordiendo los labios y Pilar, que me conoce bien, me estaba viendo, ¿no? Aparte de lo que yo haya escrito, aquí hay gente que lleva mucho tiempo, lo que habéis dicho tan magníficamente los tres, ¿no? Y tú has sentido, Clara. Lo dijo Jorge Martínez Reverte, que hizo para mí uno de los mejores trabajos que se ha hecho de tres momentos brutales de la guerra. Uno es Madrid, otro es la caída de Barcelona. La caída de Barcelona, porque en Barcelona también había franquistas y los fueron durante 40 años, ¿verdad? Y la batalla del Ebro. Y Jorge, que luego escribió más cosas y también literatura sobre la guerra, decía: hay causas buenas y causas malas, sí, y hay hombres buenos y malos en cada una de ellas, sí, ¿no? Eso es así, y eso nos tiene que tranquilizar. Lo que yo creo, fíjate, que sobre vosotros, los escritores de ficción, os ponemos una carga que no nos corresponde. O sea, tú tienes el derecho, como Almudena Grandes, como cualquiera que se dedique a la ficción, a elegir su mirada, porque la ficción es libre. Hay dos responsabilidades que sí deberíamos acatar. Una, los profesionales de la historia, que son los que tendrían que darnos las pruebas de todas aquellas vidas, que son los que no han clamado por las fosas, que gracias a algunas familias, estoy pensando en Emilio Silva, ¿no? Y luego el Estado. El Estado dejó de hacer los deberes mucho tiempo y han sido las familias y asociaciones las que han obligado un poco al Estado a asumir algo que afortunadamente, y hace algunos años, con leyes de memoria democrática, con alguien como Fernando Martínez, que es el director de memoria, el secretario de Estado de Memoria, y que viene de la historia y que viene a estudiar exilio, se está cumpliendo. Pero a vosotros los novelistas no pueden poner esos deberes. Sí, por eso pongo al principio de la novela, este libro no es un libro de historia, no lo toméis como tal, es una ficción. Lo que pasa es que, bueno, se puede hacer una lectura... Porque tenemos el problema en este país de que no nos han enseñado la guerra. Entonces nos acercamos a veces a ella pues mediante la ficción, ya que no todo el mundo a lo mejor pues está preparado o tiene esa necesidad de meterse a leer ensayos, ¿no? Y la ficción hace una buena causa en ese sentido, pero la educación es lo que también falla. Yo añadiría un pilar más. Y es que no se da nada la guerra en los colegios. Yo creo que es el pilar. Quiero decir, cuando hablo de labor de Estado, no es solamente la reparación, ¿no?, del honor a las víctimas, ¿no?, y de saber quiénes son, etcétera, etcétera. No es solamente la reparación, es la reconstrucción de la realidad. Y eso es científico, ¿eh? Ya lo sé. Eso no es emotivo, no es sentimental, eso es científico. Es decir, hay una perspectiva histórica de la realidad y en nuestro país aún más sensible. Yo creo que regañamos mucho a la transición porque hizo lo que pudo y por lo tanto dejó puertas cerradas. Pero es que los que vinieron detrás son los que les tocaba. Sí, o ahora incluso. Perdona, en la transición, entre otras cosas, hubo gente tan generosa
que saliendo de la cárcel se sentó con sus torturadores Sí. y firmó Y firmó, y pactó. Y eso es una generosidad y eso es amor, eso es hacer patria. Y todo lo demás es chorrada. Créeme. Sí, 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 sí. Y ya me callo porque es que... No, me voy pues a sigue volver con el hablando. banquito a la esquina No, quédate porque- aquí. Me da gusto escucharte. Me parece un lujo además que podáis participar, intervenir en torno a esta obra, Clara. Bueno, yo tengo muchas preguntas, Vale. pero quiero empezar por una que tú has hablado de que se te han puesto muchos sanbenitos encima de esta novela es una cosa, esta novela es otra, probablemente sin haberla terminado de leer. Y al hablar de realismo mágico y de una novela escrita en lengua hispana y sobre guerras, todo el mundo dice Márquez. Sí. Pero tú has dicho, yo no leía Márquez, No. no conocía su Macondo del todo, hasta que terminaste tu libro y has hablado de otras referencias como Olga Tokarczuk desde Polonia, Salman Rushdie desde la India. Háblanos de esas otras referencias de las que no se hablan tanto, porque también hay mucho de Cuerda, de Amanece, que no es Sí. poco en tu libro. Sí, hay, para mí mis referentes son aquellos que hicieron ese realismo mágico europeo o en todo caso no latinoamericano, porque el latinoamericano parte mucho de representar su folclore, su forma de vida como más ancestral, pero el realismo mágico en Europa coge una herida reciente, muy reciente, y la describe mediante ese halo onírico. Veamos, por ejemplo, Günter Grass con El tambor de hojalata, Salman Rushdie con Hijos de la medianoche, Olga Tokarczuk con Un lugar llamado antaño, incluso un escritor que se conoce poco como Fulgencio Argüelles, asturiano, con El palacio azul de los ingenieros belgas. Es decir, eso se hace constantemente, no lo inventó Márquez. La necesidad del ser humano de plasmar algo realista bajo lo mágico es ancestral. Clara, perdona, me parece tan importante la pregunta porque, por ejemplo, estamos olvidando a Valle Inclán, estamos Bueno, olvidando a por Cunqueiro supuesto. o a Sí, 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 Castelao. sí, sí, O sea, bueno, a mí me ha tres muy recordado buenos mucho a los ejemplos. gallegos. Sí. Me ha recordado mucho a Sí, sí, Cunqueiro, ¿no? Me Y comparan efecti- mucho con él, sí. Sí. Sí, hay muchos ejemplos en... Me comparan mucho con Cunqueiro. Con Cunqueiro, dice. sí. Perdona, Porque lo han dicho yo, por yo me lo escrito. tatúo, yo me lo tatúo. O sea, me comparan con Cunqueiro. Pues sí, me lo han dicho mucho últimamente y me hace ilusión que sea alguien íbero, además, que siempre me comparan con Márquez y yo no había leído a Márquez en su día. Leí 20 páginas, lo dejé y dije, quiero hacer algo parecido en el sentido de una familia, con muchas generaciones y demás, y no lo he leído hasta este verano. Entonces yo Márquez no ha sido mi maestro, pero yo asiento. Cuando me dice un periodista, es muy... 100 años de edad, digo, sí lo es. Y ya está. Ahora, lo que es curioso es que en literatura estamos hablando de un libro, La península de las casas vacías, y ahora estos días que estamos viviendo la guerra, el alto el fuego, ese que Sí. el otro día discutíamos si es un Sí. alto fuego en un genocidio se puede practicar, el dolor de la gente de Palestina, la toma de posesión de Trump, hoy, que ¿no? es esa cosa horripilante que nos amenaza. Y yo no consigo pensar en nada de lo que está ocurriendo en este momento en el mundo sin verlo desde los personajes de la casa, de la península de las casas vacías. O sea, veo las imágenes de Gaza y pienso en el dolor de esa gente, en el abandono de las memorias, en cómo van, si pudieran volver, van a volver, ¿a dónde? A unos derribos, y sacan de repente una tela y dicen, uy, esto era el traje que me puse, y una tela, lo vi ayer, de mitad de los derribos tirando entre dos piedras y salía una cosa que sería un vestido. Es decir, y todo eso lo veo desde el punto de vista del ser humano, de los hombres y las mujeres, porque todo lo que cuenta este libro es el vacío que están sintiendo las personas porque unos tipos declararon guerras, Sí. porque unos tipos quisieron ser la ansia de más poder, poderosos, exactamente, porque sí, unos tipos es el poder. tenían unas necesidades de imposición fálica y tenían que matar. Y es el vaciamiento de las casas y de los sentimientos de las personas que ya no se pueden mover y que están viendo solamente unas hojas o una estrella y que detrás de esa estrella se van. Y es que eso es lo que estamos sintiendo en este momento cuando vemos que se preparan situaciones que no podemos controlar. La voz de los que padecen la guerra pero no la deciden. Mira, ¿alguna pregunta de algún oyente de la cafetera? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, comunidad cafetera. Bueno, pues soy uno más, un mecenas más. La verdad es que no sé si llevo 3 o 4 años. La verdad es que soy un poco despistado para esto. Espera, ahora sí. Buenos días, cafetera. Yo quería trasladar a David que uno de los riesgos, por así decirlo, que yo veo a la hora de escribir, ya sea ensayo, literatura, novela,
es que al final los personajes crezcan tanto y tanto, o sus historias crezcan tanto, que finalmente estas no tengan reflejo, no tengan cabida dentro del producto final, dentro de la historia o la novela narrada al final que llega a las manos del lector. Esto a veces es verdad que luego se ve que tienen desarrollo propio y crean su propia historia, como por ejemplo pasa con 100 años de soledad, y luego el caso de Cándida Heréndira, que tuvo su propio desarrollo en otro cuento pequeño, en otra novelita, y esto, bueno, y tantos ejemplos así. Entonces yo quería preguntar a David si esto le ha ocurrido con la Península de las Casas Vacías, si a día de hoy tiene la sensación de que alguna historia o alguno de sus personajes de la novela se quedó algo corta, tiene más desarrollo del que tiene dentro del libro, y si es así, si en un futuro veremos esta historia, estos personajes reflejados dentro de sus propias obras independientes fuera de la península. Muchas gracias y gracias por el libro, por haberlo escrito, David, y bueno, solamente final decir que sigamos trabajando todos para que no vengan las acelgas. Un abrazo a todos. Qué bueno. Oye, qué majo, nunca me habían dicho esto en una entrevista, poner la voz de un oyente. Me encanta, qué bonito. Anómalo programa, somos un anómalo Sí, sí, programa. sí. Hice un montón de entrevistas, muy pero es la primera vez. Qué bidireccional, bonito. sí, sí. La novela tenía 900 páginas más, tuve que dejarla en 700 en cuestión de un año, recortando con el editor. Entonces esas páginas y muchas más ideas que me han aflorado en los últimos años, viajando tanto con la promoción, en el último año, las quiero reutilizar en un futuro para escribir toda la posguerra en realismo mágico. Ese es mi siguiente proyecto. Pero tardaré muchos años, al igual que tardado años. Ya estoy estructurando. En cualquier caso, una novela coral. No hay ningún personaje que destaque más que otro, salvo quizás Odisto y sus dos hijos mayores, ¿no? Odisto sí, pero el resto tiene un protagonismo similar. Y el narrador, exactamente. Pero eso lo mantengo hasta que Oye, pueda de los tener 15 voz. años, ¿cuánto tiempo dedicaste a buscar nombres? Porque, Dios santo, no hay ni un nombre que sea Sí, Vicente ni sí, Antonio, sí, ¿eh? sí. Tenía una lista de los nombres con los que se bautizaban los íberos hace 100 años. Envidio que en la entrevista que te hicieron en La Vanguardia, porque creo que te llevaste un desplegable con todo Lo el tengo arte. aquí. No, Sí. no, sácalo, Sí, espera, sácalo voy. inmediatamente. Vais a ver, porque, vamos, yo lo he leído, no lo he visto todavía, pero he leído en la entrevista en la Vanguardia que tiene una radiografía con todos los personajes, entonces creo que es un desplegable con todo el arco de personajes, de historias, Sí, cómo lo ya fue está confeccionando. Mira, pero esto es una auténtica preciosidad. Es absolutamente maravilloso. Claro, porque escribir un libro de esta dimensión, con estos personajes, con tantos... requiere de una preparación de la estructura bestial durante muchísimo tiempo. Sí. O sea, la clásica idea del que no es escritor, de un señor que se sienta y empieza por el primer folio de Buenos Días, así comienza la historia, es imposible, ¿no? Ella En se esas levantó de la dimensiones. silla. No, en este caso no. Este era mi dolor de cabeza, además, cuando me ponía a reescribirlo, porque yo cada año y medio lo registraba, brindaba con mi amigo, decía, este es mi momento. Este- gastaba este 200 ya euros es. en enviarlo al Herralde, por ejemplo, impreso por quintuplicado y certificado, y me gastaba una pasta que no tenía, además. Y me sobrevivió tocando en la calle. Y... ¿Tocando música? Sí, ese es mi trabajo. El acordeón, la ¿Qué guitarra y el instrumento? arpa. Pero No me Oh. Clara, por favor, tráete la guitarra, que está al lado del piano. Venga, sí. Perdona. Este niño es Esto va, insoportable, es como el cronopio. Esto Y va a el tener vuestro, o sea, culminación, No hay por esto. dónde pegarle un picotazo. aquí no hay O sea, cosa que perdona. más... Ahora seguimos con lo del libro. No hay cosa que más nos guste que nos regalen Claro. momentos únicos. ¿Y qué canto ahora? ¿Sabes? Pues ves pensando mientras... Dime ves una que dándote- te guste, Pilar. Te digo dale la que tiempo. yo, si la conozco, te la canto. ¿Sí? Sí, tengo buen oído. Pero es A que- mí es que se me ocurren cosas de mi tiempo nada más, si tú no habías Dime, nacido. pero yo conozco a Bach, y tampoco nací. Te iba a decir que Mozart. Claro. No, yo que sé, 15 años tiene mi amor o cosas así. No, hombre, pero- Oh, ¿La ¿dónde vas? conoces? Forma parte. Pilar, por Dios. La de los... Me dice Mercedes la bordeta, la bordeta. Ay, mira, puedo Habrá cantar a algún día Silvio. en que todos... A Silvio, Silvio, sí. Venga, Silvio, O Pablo. Sí. tocar. Ojalá es muy manía, pero me sale muy bien. A ver, A ver, venga, pues cántala. Me acabo de levantar. Pues tengo la ojalá le voz. pega muchísimo a Pilar. Espera, está. Anda. ¿Le toco ya? Sí, ya te has lanzado.
Pero que no tengo la voz y me acabo de levantar hace media hora. Qué momento, ese Silvio, dices... Oye, estás contratado, ¿sabes? Has pasado la prueba, Sí. Ay, no, pero si es que me levanté hace media hora, soy muy nocturno y no tengo la voz ahora para cantar, ojalá, pero bueno. Pero bueno, y que, no he desafinado, creo, y mucho. que ha sido más culpa mía, además, que luego ya cuando tengas la oportunidad de escuchar, decían, más volumen, Berlín, pero No, regula está bien, eso, bueno, que será. se entiende. Y digo, así que cualquier organiza. error es atribuible al pianista. Es maravilloso. Espero que esto se pueda Sí, ahora sí. oírlo Luego ya por todo el nos tiempo. penalizará YouTube por los derechos de autor, pero lo aceptaremos nada, estoicamente. no importa, No lo sacar pagamos. dinero hoy con este, Con pero gusto. con este buen ratito, pero vamos, que gracias por el detalle, muchas gracias. Nada, Oye, vosotros. más cosas, pero nos queda todavía un ratito para Bien. conversar, sí. Sí, yo quería hacer una pregunta porque es uno de los que tanto como persona que escribe como lectora he disfrutado muchísimo. Hablemos de Franco. Y hablemos de Franco en tu novela. Claro, o sea, el personaje que es el narrador ahí se hace corpóreo, rompe la cuarta pared, como se dice en el cine, y en la iglesia de Santo Tomé de Toledo, frente al retrato del Cor de Orgaz del Greco, que en todos los free tours que se hacen en Toledo dicen tienes que venir a ver este cuadro, Sí. y efectivamente hay que ir a verlo. Sí. Y frente al retrato del Conde Orgaz hay un debate, hay una discusión. Tú dices, me voy a sentar a hablar con Franco y además le retratas psicológicamente y tienes allí un juego con el dictador. Háblanos de esa parte de la novela. Sí, porque a mí lo que más me interesa, al final, lo he apuntado antes para nombrarlo también, que hablábamos sobre que cualquier guerra, sea lo de Gaza o Ucrania o la civil, se resume siempre en pobres y ricos, ¿no? En gente ávidos de poder que no le importa masacrar al pueblo para obtener ese poder. Y espérate, ¿por qué te está contando esto? ¿Cuál era la pregunta? Que hablemos de Franco y Sí, el claro. narrador. ¿Y Franco? Sí, claro, exactamente. Y efectivamente, y efectivamente, pues Franco era tal que así, ¿no? Por su complejo de pequeño y demás, él necesitaba como esa necesidad de sentir, sí, de muchas cosas, sí, y por desgracia, pues sufrió bullying también por su padre, ¿no? Y le llamaban Paca la culona y demás cosas que ahora no pueden resultar simpáticas, pero es verdad, su infancia fue traumática y luego ese trauma lo trasvasó al país, ¿no? Pero Franco para mí es un personaje que no me interesa mucho porque creo que no tiene mucho espectro intelectual ni nada más. Quizás dicen que era buena estratega, pues puede ser, pero tampoco es una gran virtud, solamente para la guerra y fíjate qué oficio. Pero en cualquier caso, lo único que me interesaba era, seguro que tendrá esa diatriba de decir, soy una Dalí del catolicismo y demás, pero luego cuando me muera, ¿qué habrá? ¿No? Y ese plano existencialista me apetecía discutirlo con él. Y también pongo una conversación que tiene con su mujer en la que la mujer le dice, bueno, cuando tú consigas hacerte con el país y demás, ¿luego qué? ¿Rendirás pleitesía a Dios o tú serás el más importante? Y él dice, me vuelvo a la batalla, ¿no? No quiere ni siquiera contestar. A él le daba igual Dios, a él le daba igual que él no era católico. Él asumió eso porque necesitaba como un cuerpo de pensamiento para aplicárselo al país luego, ¿no? Que lo cogieron del fascismo italiano. Su cuñado le ayudó mucho a hacer eso. Cuando debía de tener 4 o 5 años, y recuerdo el momento, era en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, y haberle preguntado a mi madre quién era más importante, si Franco o Dios. ¿Sí? ¿Tú? Sí, pero no era una pregunta filosófica, es que habían dicho un refrán, y entonces había muchos refranes, y digo, ¿quién inventa los refranes? Y dice, alguien que sabe mucho. Digo, entonces Franco, ¿no? Y yo pensaba que los refranes los hacía Franco porque de Franco emanaba todo. Desde luego, en mi casa emanaba todo de Franco. Salvo, fíjate qué curioso, en el caso de mi abuelo, que pasó, que era de la CEDA, por lo tanto era del bando nacional, y pasó los 3 años escondido en una chimenea. O sea, un De lo topo mío. chimeneico. Exactamente, estaba escondido de los míos, ¿eh? Pero, y cuando se murió Franco y empezó la transición, en la familia había gente que era muy de derechas y muy franquista, y entonces estaban un día hablando de pasionaria, porque no sé cuánto, y mi abuelo, de derechas, 3 años escondido para que no lo mataran los rojos en una chimenea, dijo, estáis hablando de esas, de Dolores Ibárruri, una señora.
O sea que era la seda, tampoco era franquista. Pero, no, pero hay de Tampoco todo. estaba mal la seda. Claro, había de todo. Al final, en la monarquía, Sí. digo, cuando vino la democracia, pues formaron parte de la Junta Democrática. O sea, Sí, los no, que sí, resistentes de la Pues seda. un Mi hombre abuelo. cabal. Fíjate, pero lo que estabas contando me ha recordado a la biografía de Franco, de alguien que tú conoces tanto y que has querido tanto, Pilar, que es la de Manuel Vázquez Montalbán, ¿no? Porque imagino que para todo esto, aquí hay un trabajo detrás, Sí, que es sí. documentación, porque tienes mucha imaginación, pero vas con pies de plomo. Sí. Yo te he intentado trincar en lo del rigor histórico, ¿eh? Yo he ido a mala fe No, está bien no que te he no. encontrado. Sí. Entonces, hay tanto Paul Preston, Sí. porque Los hispanistas. cuando hablabas al principio del dogmatismo, que es sectarismo, ¿no? Es verdad que hubo como dos escuelas enfrentadas, en la que Pierre Vilar tiene mucho que ver, etcétera, etcétera, pero luego ya ha habido otro trabajo porque ha habido más documentación. Sí, Pero podíais totalmente. aprovechar, ahí sí que podíais aprovechar todos los que hacéis ficción, ¿verdad? Para decirle al ministerio que corresponda que no se puede tolerar que los archivos sigan estando cerrados. Ya. Y no se puede tolerar el desprecio que tenemos en este país por los archivos. Pero a lo que iba es que Manuel Vázquez Montalbán hacía un retrato casi literario de Franco maravilloso. Fue maravilloso. Y, ¿Lo has leído? Sí. Y lo que dices es cierto, o sea, para cualquier, por ejemplo, la batalla de Teruel ocupa 1 página y media, pero yo me la estudié completa, yo me la sabía de memoria, y luego el lector se queda con que hay una avioneta congelada en el cielo y que se tira uno y hay túneles bajo la ciudad y nada más, ¿no? Pero esto también lo decía Picasso, creo, que para hacer el cubismo él necesitó primero pintar realista. Y yo no tenía, además por ser poco militante, si no tenía una seguridad de lo que había pasado, ¿cómo iba a deformar yo esa realidad? Entonces sí que dediqué muchos años de estudio. Por cierto, lectores y lectoras, cuando lleguéis, los que no hayáis llegado todavía, vais a ver cómo descubre, cómo Picasso tiene la idea de escribir el Guernica. Es una de las páginas más sorprendentes, más maravillosas, y que cuando la terminas de leer, ¡ole! Además, no quiero contarla, pero digo el final. Bueno, puedo contarla, no pasa nada. No, vale, la vale. cuentes, no. Solamente hago un guiño pequeño hacia el personaje de Picasso, que él cuando ve la barbarie de Guernica no llora. Él se le iluminan los ojos porque sabe que le viene gloria. Pero al lado está Brassai, que es más humano, y sí que él llora. Y es que el personaje... Y no deja de llorar. Sí, el personaje de Picasso, pues bueno. ¿Has leído? ¡Qué guay! Este chaval cada vez nos cae mejor. En Andalucía sabéis, ¿no? ¿Has Eso que leído a paisano. Luisa Carnés? No. Yo Me lo creo apunto. que es una de las grandes escritoras. Es la de Tea Room, lo que se conoce sobre todo de Bueno, ella es Tea Room sí, yo lo he leído. Claro, pues Luisa Carnés tiene, yo creo que fue Renacimiento, tiene 2 volúmenes de cuentos y hay un cuento que se llama La maleta. Sí, que a mí leyéndote me ha recordado mucho. Yo te lo recomiendo porque Lo creo además cojo hoy mismo. que es la gran escritora del realismo español por encima de Ramón J. Sender. Pues, Lo creo, de verdad. un poco Los no. oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. Sabéis, ¿no? radiocable.com/mecenas. Y preguntaba Juancho también a través de las redes sociales, decía Juancho López Dural, le decía, ¿por qué la guerra civil y qué perspectiva crees que le das nueva a la guerra civil española? A ver, la guerra civil fue, para mí, no era el objetivo, es porque la historia de mi abuelo ocurrió durante los 30. Yo hice una función como de fotógrafo. Yo quise coger un instante, que en este caso dura 3 años, ver lo que ocurrió y dárselo al lector mediante el realismo mágico, ¿no? Pero yo no quería hacer un juicio de personal sobre lo que escribí. Pero lo que pasa es que al final, después de tantos años, se te hace algo personal, porque es nuestra última herida reciente, no cerrada además. Entonces, por eso escogí la guerra civil, fue un poco de casualidad. Pero creo que es la función del escritor, que si me ponen a escribir sobre otra cosa, pues investiga, analiza y luego plasma. Tienes escrito ya tu nuevo libro, lo cual Sí, es una una suerte satisfacción, porque con sí. el exitazo que está teniendo tendrás presiones, un montón de presiones Muchas, para que entregues sí. otra cosa nueva. Sí, vea, lo tenía terminado antes de entregar La Península. Entonces tengo una satisfacción muy grande de decir, por lo menos sé que es fiel a mí. Y estoy muy feliz, muy Y feliz. tienes tiempo además para disfrutar de este momento, Sí, de la promoción sí, de un montón sí. de cosas que te Y están además ocurriendo. este libro es testimonial. Después de 15 años a mí no me importa estar de promoción 5. Este es mi segundo año ya de promoción y no me importa. Si es que además es muy bonito, todo el mundo que se acerca me cuenta historias de su familia y emocionado. Y he conocido a una mujer que estuvo en la desbandada.
con 94 años, que vino abrazándome, que se lo había leído, y esos momentos me erizan el vello todavía. Tu padre no sé si sigue con vida. Sí. ¿Qué dijo cuando finalmente vio y ahora que te ve, claro, Está muy contento ahora. Que decía, ¿a dónde vas a ir a parar? Está muy contento, pero hasta hace un año no me podía montar en el coche solo con él porque me empezaba a decir que juraba bandera, o que hiciera posiciones, que se me da bien. Y me lo planteé, fui a un catedrático en Santiago a decirle, méteme en un grupo de investigación que voy a hacer una tesis sobre la guerra civil, porque esto no puede poder publicar esta novela. Y ya estuve con Villanueva allí en Santiago de Compostela, que me iba a meter en un grupo de investigación. Menos mal que dije, David, hasta los 35, tenía 33 entonces. ¿Y ha leído tu padre el libro? Sí, mi padre nunca ha leído porque en mi casa no se consume ese tipo de lectura, de cultura, ni lectura, ni música. Es otra cultura, el campo, que abarca toda en realidad. Y le gusta mucho, sí. Él ha hecho esto gracias a mi libro. Oye, ¿y las escenas más eróticas que algunas hay y eso? ¿Te da un poquito de corte? No, ya está curtido, o sea, está curado de espanto. ¿Sí? Sí, incluso hay un momento en el que digo, cuando pasa el personaje por Marto, pongo, aquí perdió la virginidad el narrador de esta historia, que es verdad. Sí, yo inmediatamente Durante la peña. pensé en tu familia. Bueno. Era algo que le hacías a alguien. No. Y voy a Marta dentro de 3 semanas a ver de qué le hablo. Pero bueno, esto es como la señora andaluza que se echa la mano a la cabeza, se escucha la palabra polla y Antonio se te dijo. A ver, que tampoco... No sé. Nada, ya te digo. Ya. Fíjate. Esta es Juan y Medio. ¿Qué polla? ¿Qué polla dice? O sea, que en Granada no se hablan... Esto lo digo para otras personas que nos están oyendo seguramente desde América, que este programa se oye muchísimo en distintos países, sobre todo en México. Hola, México. Y eso, hay que decir que... ¿Dónde polla estás? Sí. ¿Qué polla quieres? O sea, eso es así permanentemente todo el día, aparte de decir, pues que tiene muy mala folla. Entonces, oye, y no es insultante. Hombre, Miguel Ríos, que se llamaba Mike Ríos, cuando empezó su carrera, se lo tuvo que quitar porque como se escribía Mike Ríos, en Granada le decían Mike Pollas. Y Jaén, sí, Jaén ni polla, por ejemplo. Ni polla. Esa es la coletilla de la ciudad. ¿Qué va? Jaén ni polla. Entonces, sí. Y la relación homosexual tan absolutamente hermosa y tan contada con tanta fuerza. Y que esto tiene algo de licencia también, porque exhibida, mostrada en ese momento, en un momento en el que había una gran represión. Sí, ni siquiera en la República se pudo haber mostrado un amor así tan puro, pero yo como tengo la licencia, todas las licencias como narrador, pues así lo hice. La historia entre José y Jacobo de amor homosexual, me preguntan mucho, ¿por qué entre 2 hombres? Pues yo soy gay, entonces el amor más puro que yo concibo, que yo me puedo imaginar, pues entre 2 hombres. Pero la próxima vez contesta, ¿y por qué no? También, ya está ahí. Son solo 3 palabras, exactamente. Tócame la misma. Son 2 humanos, ya está. No, pero hay amores entre hombres y mujeres también muy lindos, la hermana y... Sí, claro, y Pedro, sí. Pero estabas diciendo algo muy bonito, está tu voz. Sí, claro, sí que la libertad es el único ingrediente que necesita un escritor para ponerse con el oficio. Pero no tenías por qué haber dicho soy gay. Y me encanta que lo digas. Ya, porque es la normalidad. Yo lo tengo que superar, no lo pienso. Es que no. Y tu padre, el es guardia como civil, soy que moreno, lleva ¿no? peor, que seas escritor o gay. No, mi padre ahora digo que es gay friendly, porque está encantado, sí. Tuve una pareja, esto también ayudó mucho a que lo visualizara. Estuve casado con un francés precioso, Benoit. Que estuviste casado con un francés. ¿Cuántos Pero, por días? favor, Fernando, dale 15 programas a este tío. No, desde luego, o sea, eso es un historión, pero me encanta la pregunta de Pilar. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días estuviste Escucha, me casado? casé en Montmartre, vivíamos en París, y yo cogía y tocaba el acordeón y me dedicaba a tocar el acordeón. Lo que pasa que, la verdad, como yo vivía abajo de la colina de Montmartre, subir hasta arriba con el acordeón me pesaba mucho. Entonces me cogía un taxi, subía y ya de lo que ganaba me quitaba la parte del taxi y luego el otro para comer. Y claro, me veía la gente salir, que iba harapiento con el acordeón y saliendo de un taxi. Pero es que me dejaba la espalda subiendo todo en Montmartre. Sí. ¿Y por eso te casaste? ¿Por qué? ¿Porque era parisino? No, por llevar el acordeón. Llevar el Es que como acordeón, estábamos hablando... te pagara el No, taxi no. al taxista. No, me casé por el seguro médico porque era más bueno, era funcionario y me casé por eso, ¿eh? Solo funciona el matrimonio con una idea, o sea, con un servicio. El matrimonio que no sea por amor, pues mira, de verdad. Benoit me dijo, un acto de amor, me dijo, yo quiero casarme contigo porque quiero mantenerte para que escribas.
Dice, ¿por qué? Sí, Ah. durante 2 años, bueno, yo pagaba mi parte de alquiler, pero él pagaba más porque en París eso ¿Y era os muy habéis caro. separado ya? Sí, somos solo amigos. Se acabó el amor. Solo dice. Bueno, Lo más exactamente. Bueno, eso es un Sí, milagro, sí, sí, efectivamente, sí, sí, claro. sí. da Eso es lo más gracias. Es verdad, difícil, es ser bonito, amigos. sí, pues somos muy buenos amigos. Un logro. Sí, nos queremos mucho. ¿Y es bisexual por si nos lo presentan? No. Por si está disponible. Perdona. No, bueno, Pero, no, por no, favor, es a muy mí es que gay. son 2 días. ¿Qué quieres que te ¿Estás diga? soltera? Estamos solteros todos aquí. Yo Aquí estamos separadísimos. solterísimos. Yo estoy de cuarta mano, soltera de cuarta mano. No, pues te voy a decir, David, que en el tránsito desde que hemos publicado en las redes sociales que ibas a venir y con la fotografía y tal, alguna y algún pretendiente han escrito Bueno, diciendo, pues que me oye, escriban. pregúntale, pásame el teléfono y pregúntale su estado. Digo, Soltero. Soltero y ocupado, que no tengo tiempo para nada. Pero, hombre, ya da la referencia de todas las demás. De Clara no es necesario. De ti tampoco, que conocemos a María Galería. Ya. Pero no Mercedes y yo nada, ¿eh? Bueno, pues ya sabes de momento. Ahora me pasa voy a contar una anécdota. Y es que, bueno, con tanto estrés de la promoción, fui al psiquiatra, no podía más, porque no podía dormir. Tenía tanta información en la cabeza que necesitaba un poco de ayuda. Yo ni fumo ni bebo ni nada. Digo, pues mira, una pastillita no me va a venir mal. Y fui al psiquiatra y me mandó para un antidepresivo que dice que te regula el sueño. Nosotros somos muy partidarios en este programa. De los psiquiatras. Mucho, mucho. De la química, de la farmacéutica, mucho, sí, no para es la que estabilidad hay que hablar emocional sobre en ello, tiempos tan sí. convulsos. Sí. Entonces va y me dice, ¿qué tal? Digo, bien, pero me ha quitado la libido. Dice, hombre, pues vamos a cambiarte. Le digo, no, digo, déjalo así. Que estoy muy tranquilo sin libido Oye. y me puedo concentrar en mi trabajo. Ya, lo de la libido Sí. también es una palabra que mucha gente ya olvidamos cómo se escribe. Libido. Sí. Sí. Vale, que lo olvidamos por vale. Ya que estoy aquí para que no me Ay, vuelvas Pilar. a invitar, Fernando, y sobre todo Pilar me retire del todo la palabra y la llave de su casa. Pilar hubo un momento que dijo, cuando empezó la reforma sanitaria en España y sobre todo en Andalucía y tal, se empezó a fluorar las aguas, a utilizar flúor en las aguas. Y Pilar decía, ¿cómo que flúor? Lo que hay que poner es bromuro, que se acaban los problemas. Mira, dice por aquí, dice de Muriel, no, la respuesta del escritor, que es el amor más puro que puede concebir, es la respuesta adecuada, dice, porque es un bofetón a los rancios que solo ven pecado, dice, aman, se extrañan, se cuidan porque tienen alma, dice Obdemurian. Pero ¿es verdad? ¿cuántos romances no habría en la guerra? Tengo un amigo que es muy, Imagínate. muy heterosexual y es militar y cuando se va a hacer las En el maniobras... ejército, hombre. Es que con el frío que hace Rozas solo, el cariño. se meten en el mismo saco y se abrazan. Y ahí, al final, son cuerpos Hombre. de ese calor. Hombre. O sea... La pasión siempre se abre paso. y qué pocas historias se han contado sobre eso. Yo no recuerdo ni una película Es verdad, sobre 2 militares en la batalla amándose. Ni una. es verdad. Porque Claro, estaba depende mal del visto. bando también, que igual te fusilaban, ¿sabes? Sí. Pero bueno, no, Pero no, que te habría, fusilaban, pero te que habría fusilaban. un montón. Elsa Morante, ¿no? Elsa Morante. Pues no la... Quizá en sí, la puede novela de ser. Roma. Quizá. Pues mira, No otra que me apunto. Bueno, Teresa. Elsa Morante. dice Lord Bartu que es muy fan de la boina de Euclés, que tienes un estilazo muy afrancesado, muy afrancesado, Claro. te han quedado las reminiscencias. Pero bueno, es un extraordinario escritor y hemos descubierto también un personaje maravilloso, un personaje fascinante. Esta es tu casa, David. Gracias. Es un gustazo, además Volveré. cantando y todo, vamos, hay que ir a organizar fiestas, hay que organizar No, ha sido un convocatorias placer. con vino y Sí, sí. ¿Cuándo tenemos la próxima cosa de esta, que es la desacralización? la desvirtualización, la próxima. Desvirtualización. Pronto, Ah, pronto. sí, de verdad que lo sí. hacéis. Pues yo voy y Hacemos- canto algo si quieres. Bueno, Sí, sí, sí. acabas de Sí, con el acordeón. Sí. Ah, con el acordeón, Sí, además. me la traigo y cantamos estuvo en muy francés. Tenemos que encontrar un lugar que sea muy grande, que quepamos Sí. todos. No me estreses, Pilar. Que se pueda... No, si acabas de vacaciones, acabas de llegar de vacaciones. Todavía se puede. estresando. Y que quepa mucha gente, que se pueda transmitir para la gente que no puede venir, que tenga mucha música y que... Es una Y que fiesta. porque lo que construye el mundo son estas iniciativas. O sea, tú de repente publicas, tras 15 años de trabajo, este libro que nos emociona a gente que venimos muchos años leyendo. Aquí Radio Cable, Fernando, en su casa, la consigue dividir, la consigue separar y hace programas que consuelan a cantidad de personas, y todos los días hay mensajes de lectoras y de lectores que lo dicen. Bueno, pues estos son los puntales sobre los que se sostiene el mundo, que otros tipos están destruyendo, como el Trump, Putin, como el Nosferatu, que el otro día... La madre de una amiga nuestra que le está dando unas tardes de gloria le dijo: yo no estoy nada de acuerdo con lo que está haciendo Nosferatu en Israel. Y entonces ya hemos decidido Maravilloso. que para no Llamarle Nosferatu. que para no ¿Qué te parece? corrompernos vamos a llamarle siempre Nosferatu para no tener que decir ese nombre. Bueno, pues vosotros,
tú con tu libro y también Mercedes con los suyos y vosotros con vuestro programa hacéis más sólido el mundo y eso es una maravilla y de verdad muchísimas gracias, qué placer estar aquí. Es un gustazo, la conversación ha sido un auténtico regalo, un privilegio, está entusiasmada la gente. Pai, te he tenido desde casa distanciada y apartada. Disfrutando, claro. Pero lo siento porque la gestión de la conversación ha sido más difícil porque no sabía que además teníamos un cantante. Pero entre nosotros... No, me ha encantado la charla, no te preocupes. He preferido escuchar. Bueno, y con esto nos vamos a marchar. David Uclés, gracias, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo al oyente. Y Mercedes de Pablo, es un lujo, es un regalo. Yo pensaba que venías y que hayas participado en la conversación. También te lo agradezco de verdad por este regalo. Muchísimas gracias. Y Pilar del Río, que siempre efectivamente genera unos climas y unos momentos absolutamente maravillosos. Gracias, Claire. Bueno, nos vamos a marchar. Mañana volvemos con más cosas aquí en la cafetera. Muchísimas gracias a todos por hacer posible este programa, especialmente a los mecenas, porque gracias a vosotros esto es posible, es una realidad. Esto es la cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas